¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos, gentecilla, ¿qué pasa, Fernando Lainez? Chavalada, gente people, vamos para dentro del Salón de Madridismo al Día. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos absolutamente de todo, muchísimas cosas de las que hablar, muchísimos nombres propios, Mbappé, Sergio Ramos, Mendy, sorteo de básquet, cositas varias, cierre de mercado invernal. La verdad es que el día, este lunes, se está presentando absolutamente de locos. Muy buenas, Antonio Fuentes, ¿qué tal? ¿Vais entrando ahí los habituales seguidores del canal? Bueno, chicos, tenemos bastante cosas de las que hablar, como os digo, bastantes cosas de las que hablar. Y a las 8:30 tenéis un vídeo preparado, ¿vale?, sobre una futbolista que aquí, en general, a Madridismo al Día TV os gusta, ¿vale? Lo iremos comentando en el directo. Buenas, Fran Pontes, ¿qué tal? Bienvenido al directo del canal. Venga, chicos, no seáis tímidos, que tenemos mucho que comentar. Ya habéis visto, ya hemos publicado varios contenidos hoy en el canal. Sorteo de básquet, rival Breogán. A priori, a mí me parece el más flojo de los que nos podía tocar, pero vamos a ver cómo llegamos a 2 semanas vista. Mbappé, Sportville, acuerdo cerrado 100% entre Kylian Mbappé y el Real Madrid, cerrado totalmente, las cuantías, 6 temporadas, 25 millones netos, 50 brutos, o sea, muchas cositas. La tortuguita está bastante claro que viene. ¿Qué pasa, Joaquín? Claro que te saludo, ¿cómo vas? Deadpool Crack, ahí está nuestro Junior. ¿Qué pasa desde Argentina? Copa del Rey, lo normal, final Barça-Madrid. Pues sí, lo normal es que sí. Y para mí, ahora mismo, a 2 semanas vista, favorito el Barça de Jasikevičius. Saludos, Mugen. ¿Qué pasa? Ahí está, miembro del canal. Vamos, hombre. Es lunes, pero un buen día, tíos. Tenemos muchísimo contenido del que hablar. Un lunes con muchas cosas. Ahí está, Leo Roldán, que es nuevo miembro de oro de Madridismo al Día. Leo, muchísimas gracias por tu apoyo a la membresía del canal, haciéndote miembro y apoyando este canal. Y a todos los que apoyáis de alguna manera Madridismo al Día TV, muchas gracias. Quique, no me esperaba el partido de ayer en baloncesto. ¿Cómo se perdió? Bueno, en cierto modo sí, en cierto modo no. Yo perderlo no. Yo sí que pensaba que nos iba a costar arrancar y nos costó mucho. Y bueno, son de esos partidos random que considero yo. Tampoco me lo tomaría como algo súper serio. Todavía este equipo tiene cosas que ofrecer y todavía, que yo sepa, no estamos fuera de nada. Así que calma tensa, la entiendo, pero hasta ahí. Sí, efectivamente, Deadpool Crack, Mendy está lesionado, chicos. Ya sabéis, Ferland Mendy sufre una lesión muscular y es ahora mismo el tema que más me preocupa de cara a la Copa del Rey. Incluso más que el tema de los brasileños, como vengan, como estén. Para mí, Mendy es primordial. No va a jugar Marcelo ni Miguel Gutiérrez, no pueden jugar ninguno de los dos, por sanción, por lesión. Lo normal es que juegue David Alaba en el lateral izquierdo, Nacho y Militao en el centro de la defensa. Lo normal. Esperemos que no haga experimentos raros Ancelotti. Así que lesión de 2-3 semanas, ahí va a estar para intentar estar en los octavos de final, en el partido de ida en el Parque de los Príncipes. Ese es el objetivo del equipo y del club. ¿Pero Mbappé jugará contra nosotros firmado ya con el Madrid? Sí. No sería la primera vez que algo así ocurre y Mbappé ha demostrado ser un profesional como la copa de un pino. Que nadie dude de que Mbappé lo va a dejar todo para marcarnos gol. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y además él se quiere ir bien de París. Creo que él ha demostrado siempre una línea totalmente ética con el club, con el Paris Saint-Germain y ya está. Y esto hay que normalizarlo. Si firman con el Real Madrid, supuestamente está firmado, no lo sé. Dicen que está todo cerrado. Yo, ya sabéis que soy de los que digo que es al 100%, pues ya está. Normalidad. Mbappé debe querer ganar siempre, por supuesto. Don Iván de Val, muy buenas desde Valencia, crack. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buenas, Francisco Benito. La Pro está a tope. Fran, antes me has comentado. Sí, la Pro está muy bien. Está encontrando un acomodo deportivo para él. Y oye, yo no quiero que le vaya bien, pero es un jugador que tiene calidad. Me encantó el vídeo de Sergio Ramos. Gracias, Deadpool. Gracias por tu apoyo. No ha tenido mucho seguimiento el vídeo, pero comentarios como ese los agradezco un montón. Pero bueno, Sergio Ramos, ya sabéis, ahora que lo comenta Deadpool Crack, está descartado para jugar contra el Real Madrid. Otra lesión más. Sergio Ramos y su tónica de estar lesionado, por desgracia. A mí me cuentan que Lena no está a gusto en su entorno personal en Alemania. Bueno,
Cuando queráis hablamos de Lena Oberdorf, que tengo que comentaros cosas, por dos líneas de investigación. Una directa, otra indirecta. Saludos a Jimena, Joaquín. Yo saludo a todos, ¿eh? Yo no me corto en absoluto. Y no vería nada mal venir a Madrid. Bueno, lo de Lena Oberdorf, hay una cuestión en redes sociales que se ha comentado, he investigado y esa línea no os la creáis. Solo os puedo decir eso. Otra cuestión es que por otra línea, que no sea esa, que se ha hablado mucho en Twitter, hay algo, pero hasta donde yo sé no hay nada. Con Lena Oberdorf no hay nada. A día de hoy, no quiere decir que esto no cambie, que está claro que es una jugadora que llama la atención, que tiene condiciones innatas. Bueno, ahora hacerme un recordatorio a las 7:30 porque luego se me va la cabeza, os voy a comentar una cosa. Yo pienso que Alocen debería de irse cedido. Lo de Carlos Alocen tiene que ver muy mucho con recaída de lesión, COVID, muchas cosas. Vamos a esperar un poco. Don Francisco Jesús García, muy buenas, bienvenido al directo. Vamos, chicos, abrir la puerta a Madridismo al día. Yo de Ramos paso. Bueno, pero tiene que ver con el Real Madrid y con nuestro partido de Champions, así que al final tenemos que informar de ello, ¿no? Imagínate si no lo comento. Sonaría un poco extraño, ¿no? Se olería un poco mal, creo yo. El mercado de invierno está siendo auténticamente de locos. De locos. O sea, lo de Dembélé y Aubameyang, o sea, me está pareciendo teatro de comedia. Así os lo digo. O sea, que alguien piense que Dembélé realmente quiera irse en este mismo mercado, o sea, tío, va a cobrar una prima buenísima, probablemente en el PSG o en cualquiera, o en cualquier equipo de cierto nivel, no va a irse ahora. Es de sentido común y el Barcelona va a tratar como el culo. El Barça está ahí buscando delantero low cost. Sí, Aubameyang. Dembélé se queda, vamos, no sé, o le pagan el Barça algo o se queda y no le van a pagar nada. Dembélé se va a quedar. No. Lo de Aubameyang, pues bueno, es un circo. Rubén Martín ha comentado en su canal que incluso se ha cortado la posibilidad de que venga y se ha ido a Londres. Ahí lo está diciendo Francisco Benito. O sea que, vamos, de locos. Y que ha venido por su cuenta. Me parece tremendo, macho. Me parece de puta risa. Yo en el Madrid he visto cosas flipantes, pero esto, joder, está ahí a nivel top. ¿Qué tal, Manabov? ¿Cómo vas, hombre? ¿Qué tal? Bienvenido, José Anduain. ¿Dembélé o se queda? Me has preguntado. También Tony el Macizo. Vamos, se queda yo. No hay... Es que esto lo hago desde un punto de vista lógico, de lógica y de sesera de cabeza. El jugador querrá cobrar más dinero e irse en verano, cobrando una prima de fichaje. O sea, poneros en su cabeza, vosotros. Si fuerais Dembélé, ¿qué haríais? Cobrar la ficha y ya está. ¡Qué grande Rafa Nadal! Sí, señor. Grande, Rafa. Grande. Menudo circo tienen. A las 11:59 anuncian a Haaland. Exacto. Y luego pensarán en Haaland. Cuando tienen estos problemas para cerrar jugadores como Aubameyang. Con todo mi respeto, que a mí es un delantero que me encantaba. Y en el Arsenal ha hecho muy buenas cosas. Pero este año es un jugador que sí, juega, sale, Arteta lo mete. Creo que ha jugado de titular el 45-50% de los partidos, más o menos. Muy buenas, J. Martín. Según el de Telegraph, el Everton quiere la cesión de Jovic. Mario Cortegana ha negado que vaya a acontecer, pasar algo con Jovic en invierno. En verano se abre la ventana. Yo a Mario Cortegana me lo creería. Creo que es de los 5 o 6 tíos con mejor información ahora mismo del Real Madrid, según yo tengo entendido. A las 7:30 vamos a hablar de una jugadora. Ya sabéis de cuál, pero yo me hago el interesante. Cuentan que el Barça será privatizado, ya no será de los socios. No lo sé, no tengo constancia de eso, amigo. Y los 2 últimos partidos del básquet lamentables. De los últimos 4, solo el del Unix fue bueno. Sí, la verdad es que el momento del equipo es malo. Eso es innegable. Pero bueno, ahora, dentro de que tenemos muchísimo ajetreo, como os comenté en febrero, va a ser una puñetera locura.
lo mejor es tener partidos para remontar el vuelo. Yo no creo que el equipo necesite descanso, lo que necesita el equipo es creer en su juego. ¿Algún jugador en particular descanso? 1 o 2 puede ser. Tavares me preocupa. Me preocupa un poco. Pero bueno, un poco. Y le vendían como el Balón de Oro a Depay. Sí, bueno, ellos vendiendo ilusión a full, ya sabéis. ¿Qué pasó con Mbappé? Ya está cerrado el fichaje. Desde Sport, Bill, Manabov, está cerrado todo. Mbappé, Real Madrid, cerrado. Es lo que dicen. Quique, te sigo en Instagram, lo sé. Nadal es como Popeye, se come las espinacas y arrasa. Bueno, de Nadal, que obviamente pues es interesantísimo hablar porque sí. Desde el partido de 2010 ante Federer yo no vi nada igual. Es una locura. Y lo de Elena, el Real Madrid está dispuesto a hacer un esfuerzo por ella con un traspaso importante. Ahora hablamos de eso más si queréis. Dembélé mejor que Mbappé. Exacto. Eso es lo que nos quisieron vender. Burras varias y diversas. A Tavares es que los árbitros no le respetan ni un poco. Chicos, yo por supuesto respeto vuestras opiniones y el tema del arbitraje en varios partidos han pasado cositas. Es innegable. Pero creo que le estamos marcando mucho el foco al árbitro y al arbitraje en sí cada postpartido. Y creo que a día de hoy, sobre todo el tema, es que el equipo no está bien. No está bien. ¿Cómo puedes perder contra el 16º? O sea, no tenían ni a David Jelinek, ni a Clevin Hanna, ni Magui. O sea, tenían 4 o 5 bajas, tío. El Andorra, que está, vamos, no sé. Buenas tardes, Francisco Javier, ¿qué tal? Lo del mérito de Nadal reside en que juega lesionado y con dolor. Es increíble. Yo no he visto una cosa igual. Me parece increíble. Brutal lo de este tío. Un ejemplo para mí de todo. Vi el final del tenis en el pesetero. En el pebetero, ¿no? El pesetero. Ahora, podemos llamar el pesetero también. Hay jugadores antimadridistas que aflojan. Ojito con eso. ¿A qué te refieres, Tony? ¿Ganaremos la copa? Bien, mensaje positivo. Es que ellos tenían 9 convocados, macho. Lo peor que la actitud es desde dentro los directivos del Barça. Bueno, ellos venden discurso único, líneas de ilusión. Evidentemente quieren un poquito tener a la afición, pues eso, pensando que van a pasar cosas guays. Y guays no están pasando. Hay algunos que están vendiendo muchísimo mérito. Por ahí veo tweets que, a ver, también depende cómo lo gires todo, ¿eh? Oye, y prismas hay y gustos para todo. Francisco José, buenas tardes. Necesitamos recuperar el timón con los bases. Eso y algo más. Pero sí, también. Obviamente Urtel es muy inconstante, muy irregular. Alocen no está compitiendo bien, no está bien físicamente, pero creo que es más un tema de esto incluso, porque yo le veo rápido. ¿Fichará algún tirador el Madrid de básquet? Nos comenta Fernando Alonso. No, tío. No van a fichar, macho, ningún tirador. Un consejito. Darosin. ¿A qué te refieres, Francisco? Cuenta la leyenda que Garrincha era mejor que Pelé. Bueno, eso se comentaba. Mi padre me ha comentado cosas de eso. Los veteranos del lugar quizás sepan algo. Un Bullock. Nah, ni un Jay-Z, ni nada parecido. ¿Qué noticias hay de Mbappé? Las noticias que hay de Mbappé, lo que ha salido Francisco Javier en el día de hoy, es que Mbappé y el Real Madrid tienen un acuerdo totalmente cerrado. 25 millones netos, 6 temporadas, 50 millones brutos por temporada, y José Félix ya en Twitter dejó caer algo, hace 2 días. Y anteriormente Tomás González de ABC también dio esta información. Las informaciones coinciden. A partir de ahí, como siempre os digo, os podéis creer lo que os dé la gana. Pelayo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hombre. El relato de los culés hoy será que han sido noticia en todo el mundo. Trending topic. Pues hoy ser trending topic por lo que están siendo, no creo que sea muy guay. A mí no me molaría mucho. ¿Estás serio? ¿Qué va, tío? Si estoy de puta madre. Joder. Hombre, ¿tengo que estar así? ¿Tengo que estar ahí todo el rato? Ok. Consejito, daros un paseíto en el palmarés del Madrid de básquet y del Barça. Le dará la risa, diferencia bestial. Bueno, totalmente correcto. En el palmarés de baloncesto. Eso además lo explican muy bien todos los que jugaron en los 80, finales de los 70 y 80,
Cuando Día de Miguel tuvo que juntar a los cracks de Barça y Madrid, por aquel entonces el Madrid todavía era muy superior y el Barça empezó a emerger y ahí ya se empezó a igualar la cosa, pero hasta entonces, hasta esos 80, el Madrid era un dominador descomunal. Si viene Aubameyang será mejor que Haaland y si no, un piernas. Exacto. Jugadores antimadridistas no aflojan cuando se enfrentan al Sevilla, al Atlético. Por ejemplo, los del Villarreal no me lo explico. Hay siempre muchas ganas de ganar al Madrid. Quique la boca. Sí, me he puesto ya a sonreír a lo loco. Después de verte imitar a Mou, es normal que parezca que está serio. Brutal imitación. Muchas gracias, Tony. Sí, ahí fue un momento off topic del directo. Pero bueno, chicos, no siempre vamos a hablar de fútbol. Hay más temas en la vida. Pero evidentemente este es un canal madridista y se hablan, pues, particularmente sobre todo del Real Madrid, obviamente. ¿Vale? A ver, ya os iré comentando cosas del canal que se vienen guapas, ¿vale? En Twitch vamos a hacer unos pequeños cambios a partir de mañana pasado, ¿vale? A ver si os gustan. Buenas tardes, Miguelín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo dicho, y lo vuelvo a decir, muchísimas gracias a los miembros del canal, a los seguidores y a todos los que apoyáis Madridismo al Día. Con la cantidad de canales y de competencia que hay, tiene mucho mérito que estéis aquí. Quique, ¿desde cuándo la camisa de Vini Junior? Pues es de Ana Paula la camisa de Vini Junior, pero ya de hace tiempo. Acabo de ver que se ha lesionado Militao, no, que se ha lesionado Mendy. Militao, no me asustes. No me acojones, Miguelín. Es Mendy el que se ha lesionado. Como se haya lesionado Mendy Militao, va a ir a Bilbao no sé quién. ¿Qué pasa, Matías? Saludos. Desde Argentina. Mucha gente desde Argentina, tío, entra al directo. Me mola. De Nadal hemos hablado, Fer. Hemos hablado de Nadal. Hola, me acabo de incorporar. ¿Por qué ha sido trending topic en Barcelona? Hombre, supongo que el Barcelona será trending topic por Aubameyang y Dembélé, con el ridículo que están haciendo, queriendo echar a Ousmane Dembélé también en estas 24 horas, cuando es obvio que se va a quedar, tiene derecho a quedarse, y sobre todo cuando le han ofrecido una renovación a la baja, entiendo que le quieren. O sea, ellos lo que quieren si no es sacar dinero por él. Os jodéis. El Madrid también se tiene que comer a sus jugadores que terminan contrato. Bale, Isco, nos los comemos con patatas, Marcelo. Por cierto, Rodrigo fue convocado, pero no fue ni suplente, correcto. No estuvo ni de suplente ante Ecuador. Y vamos a ver si juega el segundo partido. Un saludo a la jefa. La jefa no está en el oftalmólogo. Pero vamos, seguro que está atenta, Nada grave, simplemente una revisión. Simplemente una revisión rutinaria. Es Mendy, sí, Mendy, ya sabéis, ahora mismo la situación es que Ferland Mendy no va a jugar frente al Athletic Club de Bilbao y es duda para el partido de ida de los octavos de final. El jueves será un partido bravo. Y a ver a quién saca. A ver a quién saca Ancelotti. Yo espero que saque a Álava, Nacho y Militao en el centro de la defensa. En el lateral derecho, pues Dios mediante. Hola, Quique, ¿tienes información de Haaland? Nueva, no. Lo último que os he comentado de Haaland es lo que ya sabéis desde Alemania, que se dice que el jugador tiene predisposición a jugar en el Real Madrid, que quiere irse este verano, que no quiere esperar y que el equipo que más posibilidades tiene es el Real Madrid. Y luego está el factor de Julián Álvarez, que le ha fichado el Man City y creo que es también un movimiento indirecto por ahí. ¿Por qué Cristóbal Soria se burló de un niño como Vinicius discriminándolo y ninguna autoridad le puso cargo en USA? Eso se llama bullying y es penado. Bueno, el chiringuito es lo que es, chicos. Y hay que tomárselo un poco como hay que tomárselo. Creo que a veces se pasan de la raya, pero bueno. Ya os digo, yo me lo tomo como un programa de entretenimiento, con momentos lúdicos, divertidos, con momentos agradables y otros no tanto. Y cuando veo ciertos comentarios lo quito. Pero hay cosas que me gustan. Lo que es de broma es que el Barça pueda seguir fichando. ¿A qué empresa de España le permiten esas cosas en una situación de bancarrota como esa? Bueno, y porque no ha aceptado el fondo CVC, que si no, Messi estaba aquí. Haaland y Mbappé en el nuevo Bernabéu lo veo. Pues yo de momento el 50% lo veo y estoy ahí con Haaland, que cada día que pasa soy más positivo.
Y no de COVID, sino positivo porque venga Haaland. Mi sensación es buena, pero también me baso en sensaciones, no solo en todas las informaciones que vamos recopilando. Yo veo a Mbappé ahora mismo. ¿Cómo ahora mismo? O sea, ahora mismo para el verano, ¿te refieres? Ah, que está firmado. Bueno, es lo que deja entrever Sportsville y que hace pocas horas de todo eso. Como digo, cada uno, que siempre os comento, chicos, que cada uno coja la información como considere. Veo a Mbappé, no a Haaland. Te aviso, Quique, que en mi pregunta puse las interrogaciones. Bien, Deadpool, bien. Quique, si el Barcelona aceptaba CVC, el Madrid lo iba a frenar igual y los culés nos culparían de la ida de Messi. Yo lo que sé es que Javier Tebas, si el Barça hubiera aceptado el fondo CVC, mi sensación es que Messi seguía. También iban a traer un medio francés, ¿verdad? ¿Te refieres al Real Madrid? Si es al Real Madrid, el objetivo número 1 ahora mismo es Aurelien Tchouaméni. Aquí en Alemania se da por hecho que Haaland tiene un preacuerdo con el Madrid. Es que todos los territorios de información marcan la misma línea. Ninguno te dice, excepto un exjugador del City. Yo todo lo que oigo es hablar al CEO y presidente del Borussia Dortmund en un sentido muy positivo del Real Madrid, que le gustaría ver a Haaland marcar con el Real Madrid, a Haaland dejar caer y deshojar la margarita de alguna manera de que hay que tomar una decisión pronto. Es decir, el City ha fichado a Julián Álvarez, que no es algo baladí, es una gran promesa y un jugador ya que puede ser relevante. No sé. A ver. Bueno, la ley allí es así, aquí a lo mejor es diferente. Haaland vendrá cuando Benzema, que por cierto está hablando con el Lyon, se vaya. Benzema termina en 2023, contrato. Benzema no se va a ir el año que viene, Benzema terminará su contrato. No todos, Kike, en Narnia, Mundo Deportivo Sport, Haaland es culé de nacimiento. Todos los periodistas a los cuales se les vende esa información son periodistas que beben fuente directa del Barça. Evidentemente hay periodistas que beben mucha fuente del Real Madrid. Aquí la clave es lo que dicen los periodistas o las informaciones desde Alemania y sobre todo lo que dice el propio presidente del Borussia. Pues creo que es más necesario Haaland, es más delantero centro que Mbappé, más rematador. Pues para mí los dos van a ser tremendamente importantes y necesarios. Mbappé era culé, exacto, muy culé, con todas las fotos de Cristiano Ronaldo y todo el cuarto decorado de blanco, pero sí. ¿Cómo duele en Camp Barça que Rafa Nadal sea muy madridista? Bueno, Godal por ahí tiene unas perlitas, el ex vicepresidente de Laporta, que son FETEM, ¿eh? El que dijo cuestiones varias sobre los árbitros y la comodidad de ciertos árbitros y cierto estamento. Bueno, ya está ahí puedo leer. Y creo que vendrá Tolisso. No, pues bueno, lo ha negado José Félix Díaz, que no tiene por qué acertar, ¿eh? Tolisso... Yo creo que se buscará otra cosa para el medio del campo. Es penoso que no respeten ni a Rafa Nadal. Bueno, a mí no me sorprende para nada. Se han dicho en este país una cantidad de barbaridades. ¿Hendrich ha fichado por el Madrid? Pues todavía no, pero Hendrik... ¿Te refieres a Hendrik, no? Está muy encauzado al parecer. Pero bueno, Hendrik es largo plazo. No, como ya hemos comentado en el canal, no tiene nada que ver con lo de Haaland o Mbappé, son movimientos de cara a muy largo plazo. Cuando hablamos 3-4 años vista, en el fútbol 3-4 años vista muchísimo. ¿Quién puede ser un buen reemplazo para Modric y Kroos? Creo que el Madrid está buscando jugadores físicos, Iker. No un perfil de Kroos y Modric que son insustituibles. Claro, Mario, por eso digo, tío, muy a largo plazo. Los Chelsea al Villarreal, me parece un movimiento muy interesante. Chicos, si queréis que hablemos también de cuestiones varias del mercado de invierno, podemos comentar. También likes, por ejemplo, me parece un movimiento llamativo. A ver qué tal en el Valencia, con Bordalás, a ver si lo reconducen. Brian Hill, ojo, a ver. Y Atlético Madrid, que tiene por ahí un mare magnum de movimientos verano-invierno que no termina de aclarar. Pues sí, Francisco, vamos a ver lo de Hendrik, hasta a lo mejor no está ni Florentino, pero vamos, todavía queda mucho para lo de Hendrik. Pensemos, es que no,
no va a haber nada ni como Modric ni como Kroos. El Real Madrid tendrá que, como digo yo, digievolucionar. Sí, Brahim Gil es buen jugador. Para un equipo medio alto es un buen jugador. Lo de los catalanes es como el chiringuito, no te puedes sorprender de nada, son capaces de todo. El Valencia se ha reforzado muy bien, va a estar arriba. Bueno, el Valencia tiene un equipo interesante. Carlos Soler, Guedes, ahora van a... Bueno, Musa me parece un jugador interesante. Ilaix y Bryan me parecen buenos jugadores. Gaya me parece un muy buen lateral. Y Enrique, en este caso, por el cual apuestan en el lateral derecho. A Bas le han dejado ir ya con una edad bastante alta y un jugador que va a ir a menos. Fichajes raros, Alderete y Diacabí no me convencen mucho, pero por ahí vas bien, Mario. Sobre todo con el primero. Y lo de Fofana no se puede descartar en el futuro. Es un jugador que ha seguido la Secretaría Técnica, y no lo digo yo, sino gente del club, periodistas cercanos al club. ¿Qué sé, chicos? Tantas quejas de Bordalás dieron resultado. Hombre, es que el Valencia tiene una plantilla un poco así pillada, ¿eh? Esperemos que los chotos no hagan nada. Bueno, van a hacer lo que van a hacer, quedar en zona media alta como mucho. No veo tampoco más al Valencia. Seamos serios, hay equipos que son mucho mejores. Villarreal, Real Sociedad, Betis, Sevilla, Atlético de Bilbao me parece que está por encima, aparte del Barça y Atlético de Madrid, obviamente. El Valencia tiene que tener como objetivo octavo, por ahí. Más... Yo lo veo difícil, pero bueno, en la Liga pueden pasar mil cosas. Tampoco en la Liga Española hay unos equipazos ahora mismo que digas ahí en la zona alta que son inexpugnables. Por supuesto, excepto nosotros, ¿eh? Excepto nosotros, ¿eh? Bueno, vamos a ver nosotros, que a mí me dejó un poquito lo del Elche apagado, ¿eh? Y a ver en Copa cómo está el equipo, que sin Mendy me preocupa un poco la fase defensiva del equipo. Lo bueno, y que me perdonen, es que Marcelo no juega. Marcelo frente al Atlético de Bilbao lo revientan por ese lado. Por lo menos jugará Álava, que defenderá mejor ese cuadrante. Y luego con Nacho y Militao, y en el lateral creo que estará Lucas. Y a partir de ahí el centro del campo, Camavinga, Kroos, Modric, lo tengo bastante claro. Benzema, que va a jugar. Hablaban de riesgo de lesión de Benzema, pero yo creo que va a forzar. Y luego Asensio está entrenando, o sea, Asensio va a estar, yo creo. Y la duda será si fuerza uno de los brasileños, Vinicius Rodrigo, o meta Hazard en su lado bueno. Bueno, vamos a ver. Joder, picor de ojo tronco, que se queda. Messi llegará muy fresco al partido de Champions. Bueno, Messi me preocupa lo justo, obviamente me preocupa, pero me preocupan más otros. Me preocupa más, obviamente, Kylian. Carvajal no llega sin Mendy. Pues Carvajal no tengo noticias de que llegue. Y si llega, pues va a ser pues, como la Supercopa. Pero bueno, no lo descartemos. Carvajal ha jugado partidos recién vuelto y ha sido titular. Vamos a ver. Jovic y crucemos los dedos. Bueno, de Jovic poco vamos a esperar frente al Atlético de Bilbao. Benzema va a ser titular, clarísimo. Lo tengo claro, Karim va a forzar y va a jugar. Partido decisivo. Y en la Liga, pues obviamente también todos los partidos ahora serán súper importantes, pero es que frente al Atlético de Bilbao no tiene reválida, es una final anticipada, o para casa o para adelante. ¿Forzarán a Vini? Pues probablemente. No jugará el último partido, pero tendrá el jet lag de por medio. Quique, no me confundí en el algo. ¿Por qué no juega frente al Granada por tarjetas? ¿Cómo? Ah, claro, porque Vini tiene la sanción, claro. Y ahí descansará, puede ser. Pero imaginaos un viaje de más de 10 horas con jet lag y jugar en menos de 24 horas. Una puta locura. Al menos para mí me lo parece. Muy locura todo. Futbolísticamente eso es complicado, rendir. Pero bueno, no sé cómo lo harán. Vinicius es un portento físico, pero... No creo que Messi sea nuestra mayor preocupación. Será una de las mayores preocupaciones porque al final tiene mucha calidad, aun sin ser el Messi de antaño. Es un jugador que te puede marcar gol, generar problemas, pero la clave es Mbappé. Mbappé es el gran peligro. Incluso Ashraf me preocupa también, y sobre todo si no llega Mendy, me preocupa Ashraf. Y luego Verratti es un jugador clave para ellos. En el centro del campo les marca muchísima cordura de juego. Viajan en primera clase, tienen hasta duchas en el avión. No creo que le afecte mucho el viaje. Leo, el viaje es el viaje, tío. Evidentemente no es lo mismo ir con las piernas ahí pilladas en turista, pero son horas,
y con poco periodo de descanso. Va a ser un partido realmente duro el del jueves. Sí. Vinicius, Asensio, Benzema, pues es bastante probable que sean ellos al final los que jueguen. Y es una final. Y el Atlético de Bilbao con el cuchillo entre los dientes, con la vendetta de la Supercopa, con el ánimo de haber eliminado al Barça. En casa es un equipo muy duro. O sea, nos va a costar ganar, ¿eh? Yo lo veía 55-45 para el Real Madrid y ahora tengo algunas dudas, ¿eh? Que no se presente el Madrid en París. ¿Por qué dices eso, Fernando? ¿Que eres pesimista o qué, tío? ¿Eres muy pesimista o eres muy sarcástico? Una de dos. 13. Pensaba que tenías menos. Pensaba que tenías 12. Joder, 13 años. Ah, guay. Fenómeno. Chicos, una cosa importante, que veo que estáis entrando bastantes hoy en el directo. Luego a las 8 tenemos Twitch, ¿vale? Así que... luego os venís al Twitch de Madridismo al Día, ¿vale? Que empezará a las 8, ¿de acuerdo? Os voy a dejar el enlace, ¿vale? Para que lo tengáis. Si os apetece seguir con la charleta, ¿vale? Espero que sí. Espero. Vale, son las 7:30, chicos. Tenía que comentaros unas cositas importantes. A las 8:15 tenemos vídeo, ¿vale? 8:30, perdón. Se van las horas. Tenéis vídeo de Lena Oberdorf, ¿vale? No voy a darle más vueltas al tema. Es un vídeo analítico sobre la jugadora del Wolfsburgo, ¿vale? Nada tiene que ver con que suene o no para el Real Madrid. Simplemente es una jugadora que ya sabéis que gusta mucho en este canal. A mí también me gusta, a todos nos gusta. Y es una jugadora de impacto. Entonces, para que lo sepáis, vais a tener vídeo a las 8:30, ¿vale? Y insisto, a mí lo que me llega es que las informaciones que se han comentado hoy en redes sociales, no hay nada. Bentancur al Tottenham por 25 kilos. Movimiento interesante de un futbolista que a mí me gustaba, al menos hace un año. ¿Con quién juega el Madrid el jueves? Pues Elder, con el Athletic Club. ¿Acabará contrato pronto? Lena Oberdorf, ¿te refieres? Le queda 1 año y medio, creo. Pero vamos, el tema del contrato, el Real Madrid, yo sí que tengo la sensación de que va a invertir dinero. Entonces, invertir se va a invertir. Lo de Sofía Esbaba es un movimiento bastante importante en ese sentido. Vamos a ver cómo llegamos físicamente al partido frente al Athletic Club de Bilbao. Yo tengo dudas. Yo veo al Madrid levantando la 14ª. No veo al equipo superior al Madrid. Muy bien. Gracias a esos likes, chicos. Fenómeno. Todo apoyo con pulgares arriba me suma. Gracias por el apoyo, gente. Ojalá, Fernando. Yo ya sabes que no soy tan positivo como tú en el tema de la Champions. Creo que vamos a ganar la Liga. Así lo deseo, así lo espero, así creo que va a pasar. Pero la Champions lo veo muy difícil. Hola, José Manuel. Ahora hablando claro, Quique, ¿tú es superior el Real Madrid al PSG? Para mí de corazón puede ser, pero yo no lo veo muy claro. Yo tampoco. Yo lo veo como tú. Yo lo veo... Lo dije hace un mes, cuando salió todo, hace un mes y algo. Yo ponía un 51-49 para el Madrid. Bastante que traemos a Mbappé. Ashraf ahora mismo no es factible. Esperemos a terminar el estadio. Dentro de un año serán unos 300. A lo mejor no me has entendido. Me refiero a que Ashraf y Berratti me parecen jugadores clave para el PSG. Muy peligrosos para nosotros. Con el Madrid nunca se sabe, como Rafa Nadal, cierto. Saludos. ¿Qué sabes del tema de la Tortuga? ¿Hay un preacuerdo? No. Hay un acuerdo, sí. Parece ser. Y además todos coinciden en cifras y ya desde hace tiempo se va manejando. Y sí, la sensación es que sí. Que ya está, tío, ya está. Y el PSG, pues bueno, va a tener que asumir y digerir, obviamente. La Champions se ve complicada. A ver dentro de 2 semanas qué pasa. Correcto, muy bien, por ahí voy yo. A ver cómo estamos. Hola, Azucena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Ramos parece ser que no juega. No, Ramos no juega. Está descartado. El año pasado con no sé cuántas lesiones no se pudo ganar al Chelsea. Dime cuántos lesionados tenemos y si somos inferiores a nadie, que se preocupen ellos. Bueno,
como tú haces con Mbappé. Cuando lo vea en el campo, que somos muy superiores, te diré. Yo no tengo la sensación de que el Madrid ahora mismo sea tan superior a los grandes equipos de Europa. Pero me puedo equivocar. Ojalá me equivoque. Yo soy el primero que quiero ganar la Champions. O al menos, igual que vosotros, tengo las mismas ganas. ¿Y qué os parecería ver a Rafa Nadal jugar en el Bernabéu? Me encantaría. ¿Y Neymar si llega no llegará a tope? Sí, pero yo creo que va a llegar, ¿no? Yo según cómo lleguen físicamente para el partido del PSG ya veremos. Es que hay muchos factores. Creo que es un partido muy igualado. Una eliminatoria muy igualada, perdón. Mejor que no juegue Ramos. Tiene un plus de experiencia en estas rondas finales. Bueno, Sergio Ramos es ahora mismo una incógnita para lo bueno y para lo malo. Igualito el Vini de este año que del pasado año. Hay que ganar en el terreno de juego y competir bien y hacer las cosas muy bien. Ciertos fallos que hemos tenido contra ciertos equipos no podemos tenerlos frente al PSG. Y ellos tener en cuenta que además siempre van a tener la opción de en los dos partidos rotar mucho más porque la Liga la tienen ganadísima. Ganadísima. O sea que... Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Creo que es la primera vez que comentas en el directo. Bienvenido. Mbappé yo pienso que va a venir al 100%. Sin más, al 100%. Y lo de Haaland yo lo veo muy bien. Pero hay que cerrarlo. Y obviamente hay que manejar otros elementos externos. Porque entre otras cosas, Mbappé no hay competencia, porque ya no está el Paris Saint-Germain como tal. Es decir, Mbappé libremente puede jugar en el Real Madrid. Parece ser que ya ha firmado su acuerdo con el Real Madrid. Está cerrado. Esto se hace como siempre se ha hecho, como se hizo con Álava y otros jugadores. Se cierra y ya está. Lo veo hechísimo. Lo de Haaland lo veo muy bien, pero habrá que pelear. Hola Yasnini, ¿qué tal? Ellos que roten lo que quieran. El Madrid sin lesiones que vengan. Perfecto, Fernando. Una cosa es que el Madrid le pueda ganar a cualquiera, pero no lo veo superior. Totalmente, Miguelín. Por ahí voy yo. No quiero que Sergio Ramos juegue en el Bernabéu. Te da un poquito de yuyu, ¿no? Que pueda hacernos alguna liada. Bueno, pues parece que no va a jugar. Vamos a llegar a semis en Champions. Veo más complicado pasar el jueves en Copa que contra el PSG. Bueno, joder, tío. Yo no iría tanto por ahí. Creo que el PSG es un conjunto con muchísimo talento, muchísima calidad. Yo confío mucho que venga Mbappé y con Haaland de momento no me hago ilusiones. Los elementos externos, agentes y la Premier que pone mucho dinero al jugador y a los dichosos agentes hablan de comisiones de 70 a 80 millones de euros. Bueno, habrá que ver la comisión que va a recibir Mbappé Family, porque no va a ser pequeña y oye, si la tiene que recibir, que la perciba. Desde Panamá saludos a Aid Santana. Bienvenido a Madridismo al Día TV, tío. Bienvenido al canal. Si Ramos llega justo, prefiero que sí juegue. Bueno, a ver, es un jugador que realmente tiene una serie de conductas de experiencia que le permiten poder ser peligroso, pero obviamente tiene que llegar en unas condiciones físicas mínimas. Ellos tienen talento y nosotros somos 25 cojos. Que yo sepa, nadie ha dicho eso. No me consta. Otra cosa es que quieras que te demos la razón y ya está. Que eso ya a lo mejor es diferente. Ana Madrid, José, ¿cómo vas? Me refería a Haaland, lo de la comisión respecto a Mbappé, unos 80 kilos. Siempre será mejor que pagar 180 en traspaso, efectivamente. Eso es, Mario. Claro, eso es muy bien, yo también. O sea, lo de Mbappé no hay nada que pienses externo que lo pueda romper. Lo de Haaland, al final, tiene contrato. El tema económico siempre vas a tener que competir mucho. O más que con Mbappé. Entonces, Quique, mañana descargo Twitch. Bueno, en 20 minutos directo, ¿vale? Allí. Así que os pongo otra vez el enlace y espero que me sigáis. Seguirme allí, ¿eh? Os quiero allí, a todos. Así que en 20 minutos allí, ¿vale? No me dejéis luego tirado, tíos. Me enfado, me pongo triste. Al PSG le puede la presión. A los jugadores, a todos, están obsesionados con la Champions y la presión es enorme para bien y para mal. Bueno, si hay un club que tiene presión con la Champions, amigo mío, ese es el Real Madrid. No creo que la presión sea un único factor negativo, también puede ser positivo. En Copa parece que habrá muchas bajas y el Athletic nos lo pone difícil. Sí, bueno, baja, para mí la baja es Mendy, ¿qué queréis que os diga? O sea, para mí Mendy para este partido es primordial. Como nos metan a Nico Williams por la derecha... Bueno. Por suerte no juega Marcelo, menos mal.
Que si no Ancelotti, si no estuviera sancionado, le veo sacando a Marcelo en San Mamés. Va a jugar Álava. Al final los títulos, todo esto de que el Madrid está muy bien, tal, los títulos se ganan en abril-mayo. Entonces, todo lo que estamos haciendo bien es súper importante, pero el equipo no va sobrado de fútbol, no nos engañemos. El equipo tiene sus problemillas, supongo que como todos, pero los tiene. Vaya desilusión con Hazard, pues sí, un poquito bastante. Desde Canarias, grande, Juan. ¿Desde qué isla concretamente? Si nos lo quieres decir, fenomenal. Me encanta saber desde dónde viene la gente y dónde están. ¿De Carvajal se sabe algo? Ya es preocupante, no se sabe nada. Yo diría que no va a llegar, pero veremos. Mañana va a ser un día importante. Ya, pero a ver cómo vienen los americanos. Claro, es que, a ver cómo... Bueno, por ahí Leo nos ha dicho que, oye, al final como vienen en condiciones muy cómodas, pues... Pero el jet lag es el jet lag, sea en turista o sea en clase business. Jugar contra el PSG me recuerda al último partido bueno de Hazard. Partidazo. Menier lo reventó el pie, macho. Ahí estaba, en ese momento de hace 2 años, estaba recuperándose, tío. ¿Jovic lo venderías? En verano sí, ahora no. Ahora necesitamos todos, sumar todos. Hasta Bale, Hazard. En este canal dije que Hazard iba a marcar un gol importante, lo vuelvo a decir para los nuevos, que no me conocen. Hay que apostar. Hey, Miguelín, muchísimas gracias por esa membresía, tío. Miembro bronce de Madridismo al Día. Grande. Gracias a los nuevos miembros, Miguelín, Leo, que te hiciste miembro hace poquito. Gracias a todos por vuestro apoyo, chicos, de verdad. Miembros y seguidores del canal. Tendrá sponsor el Real Madrid femenino y ficharán al brasileño de 15 años. De los sponsors no sé nada. Lo de Endrick sí que parece muy encarrilado. Frank Lampard al Everton. Joder, en el Everton tienen unas liadas, tío, con cambios y... Uf. Me parece un club súper inestable. Gracias, Miguelín. Todo un fenómeno. Es ridículo que se vayan a un pseudo amistoso para supuestamente estar en el banco jugándose la Copa Vida o Muerte. Ya. Las selecciones, la UEFA, la FIFA, desde Gran Canaria, Telde, qué bonito, tío. Gran Canaria. Vamos, ahí está Ana Paula, que nos ha escrito. Muchas gracias, Leo. Ahí está. Miguelín con su apoyo. Joder, tío. La verdad es que ¿quién nos lo iba a decir? Que vamos a tener miembros del canal. Tampoco es un canal que lleve mucho tiempo, ¿no? Al final, yo qué sé. Yo creo que somos todavía jóvenes. Hasta que seamos un canal maduro, nos quedan muchos, chicos. Pero llegaremos, ¿eh? Con vosotros ahí, llegaremos. Por mis narices. Chicos, seguidme también en el otro canal, porfi. En la otra plataforma morada, seguidme. ¿Vale? Es importante porque ese canal todavía es más nuevo que este y necesitamos ahí el apoyo de todos. Quique, ¿suena algún exterior para básquet, un killer y para mi entender falta algo por fuera o un base o una escolta? No suena nada, tío. No va a venir nadie. Y vamos a ver porque este próximo verano hay mucha tela que cortar. Con respecto a renovaciones, jugadores que no renovar, fichajes, muchas cositas. Gutiérrez, Militao, Álava y Nacho. No. En contra, no va a salir esa defensa porque Miguel Gutiérrez está lesionado. Así que no puede ser esa defensa. La juventud no es lo que te marque el calendario, se lleva en el interior. Muy bien, muy buena, a mí me gusta. No escucho aquí que voy en el bus y olvidé el auricular. Muchas gracias, Miguelín. Nada, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. Es aquí, José, te lo voy a dejar. Ese es el enlace de Twitch. Bonitas camisetas que tienes detrás. Gracias, Juan. Tenemos, ahí las veis, ¿no? Cardona. La camiseta esta que hicieron de la Guerra de las Galaxias en básquet, edición limitada, y Vinicius Junior. Y tenemos más, ¿eh? Tenemos más camisetas, pero bueno, yo qué sé. No vamos a poner ahí todas ahí. No hay que tampoco pasarse. Sí, he visto las piernas de Bale. A ver si se recupera, tíos, pero la verdad... Es que físicamente ya ni se parece... Pero bueno, a lo mejor está más fino y no le viene mal estar más fino. Y tirar más de finura que de potencia, aunque es un jugador que siempre ha vivido la potencia muscular. Pero se me hace raro. Tendrá que coger forma, está mucho tiempo parado también. La musculatura también tendrá que ir en progresión. Mendy le pasó exactamente
lo mismo o algo parecido y el tío recuperó de una manera brutal hasta ahora, que se ha vuelto a lesionar. Mendy, cabe contar que es que se recuperó de una lesión muy grave. Ha tenido que cambiar la manera de andar. O sea, lo de Mendy tiene muchísimo mérito. Que esté Mendy en este nivel competitivo de este año, siendo el mejor lateral izquierdo defensivo del mundo, me parece brutal. Brutal, tíos. Me parece brutal. Estoy echando un ojo a las redes, ¿vale? Mientras tanto, por si hay alguna novedad del mercado invernal, que obviamente el Madrid es el plato fuerte para nosotros. No tenemos nada que comentar importante en el mercado de invierno, pero Aubameyang, Dembélé, cochitas que siempre hay que ir comentando. Hola FPs, ¿qué tal? De Haaland, todo lo que se ha ido sabiendo, para mí más relevante es la información desde Alemania, que al final ha apuntado al Real Madrid particularmente. Y sobre todo lo que en su momento dijo el CEO, de que le gustaría, pues en un momento determinado, ver a Haaland marcar un gol con el Real Madrid. Y las relaciones tan buenas entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, que eso es sabido por todo el mundo. Y también lo que se ha dicho del entorno de Haaland, de que Haaland quiere jugar en el Real Madrid. A partir de ahí, mi sensación es buena, pero nada más, tío. Mendy es un crack, sí. Sí, hay que seguir el circo culé. Sí, el circo del sol culé, macho. Hay que seguirlo, tío. Sí. Ay, macho. A Dembélé se lo tendrá que comer. Dembélé, si es que lo de Dembélé, ya lo dijimos aquí, de verdad, es que Dembélé no tiene motivos para irse del Barcelona. ¿Me queréis dejar en la grada? Vosotros veréis. Yo voy a cobrar una prima de fichaje de puta madre. Sea el PSG, sea el Tottenham, sea el Chelsea, sea quien sea. Y encima voy a cobrar más de la renovación que me tiene derecho. Encima me hace mucha gracia, y vuelvo a decirlo, un jugador que dices que es malísimo profesional, que filtras absolutamente todo en contra de lo que es su entorno y en contra de lo que es su actitud como profesional, pero tú quieres renovarlo a la baja. Suena un poco contradictorio. Es como si el Madrid se plantea renovar a Bale. Pues hombre, no tiene sentido renovar a Bale ya, ¿no? La madre de Dembélé de Calcuta, exacto. Saludos, Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido al directo de Madridismo al Día. No sé cómo nos has encontrado, tío, pero bienvenido. ¿Venezuela desde dónde, concretamente, Eduardo? ¿Habrá tenido algo que Auba tenía problemas cardíacos? Bueno, pues lo de Aubameyang es raro de narices, sí. Pero bueno, según fichajes.net, el patético y farsa negocia la cesión del Lenglet. Nada. No lo creo, vamos. No lo creo, joder, el Atlético de Madrid y el Barça que tienen ahí unas negociaciones, cosas raras, lo de Morata, extrañísimo. Morata también ha sido ridículo, tío. Joder, madre mía, tú. O sea, un jugador llega a Barcelona por su propia iniciativa. Y parece ser que el jugador quiere cobrar 8 millones, a lo que el Barça no puede llegar. Es que el Barça no puede pagar a nadie, tío. Si el problema del Barça no son los traspasos, es encajar los márgenes salariales, los porcentajes de presión salarial. Tío, no soy experto económico, pero cualquiera os lo explica mejor que yo. Vale, Miguelín, me despido. Nos vemos. ¿A dónde te vas, José? Eduardo, Maturín. Ah, pues no lo conozco, Maturín. No lo conozco. Ni idea, tío. Lo siento. ¿El Barça es una jaula de grillos? Pues sí. Morata y Cristiano para el Barça. Pero ¿por qué iba el Atleti a reforzar un rival directo por la plaza de Champions? Sí, si es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Ningún sentido. Bueno, chicos, os vuelvo a repetir. A las 8:30, ¿vale? Tenéis vídeo de Lena Oberdorf, la gran sensación de proyecto del fútbol femenino ahora mismo, ¿vale? Y donde vamos a analizarlo un poquito en detalle. Cómo juega, qué podría ofrecer al Real Madrid en caso de que estuviera interesado. Cosa que no confirmamos como tal, porque no tenemos esa información. Al igual que en otros casos os lo hemos confirmado, en este caso la información de Elena es que no hay nada. No hay nada. Eso es lo que sabemos. Y además, la persona que lo ha comentado desde Italia me dicen que es que no. Que mejor no hacerle mucho caso. Lo único que le puede ofrecer el Barça es perdonarle una deuda que no es un problema ahora. Es que el Barça no puede llegar a ciertas pretensiones económicas, esa es la realidad del Barcelona, y por mucho que nos la quieran edulcorar, vender de otra manera, es lo que hay. No creo, Elena, no crees que venga al Madrid.
A ver, el futuro dirá. Ahora mismo yo no tengo constancia en ese sentido. Eso sí, es una jugadora extraordinaria. Extraordinaria. Uno de los mejores proyectos ahora mismo de jugadora. Ya sabéis, a mí igual en ese sentido opino de Catotó, que es otro, bueno, proyecto también joven y una jugadora brutal, me encanta. La Federación Venezolana está moviéndose en la Conmebol para que declaren la pequeña Copa del Mundo como competición internacional oficial. El Madrid ganó 2. Ni idea. O sea, ni idea de que estén en ese proceso. No me constaba. Gracias, Francisco Jesús, por esa información, tío. Muchísimas gracias. Bueno, de la Copa del Rey de baloncesto no hemos hablado apenas nada. Breogán, nuestro rival, cuartos de final, 17 de febrero. El Breogán de Mersic, ya no de Paco Olmos. Y la verdad es que fue tremendo lo de Paco Olmos ahí, una cosa muy extraña, su salida. Y Zanan Musa, la gran estrella, pero no el único, es un buen equipo. A mi juicio, me parece el más flojito de los que había. O sea, creo que nos ha tocado un equipo bien, para el Real Madrid, bien, pero obviamente hay que ir con el nivel competitivo adecuado. Tienes mal día y te mandan para casa. Si tienes un día como contra Andorra, chao, chao. Quique, ¿qué te pareció el partido de Brasil y Alemania? Hombre, si te refieres al 7-1 de Alemania-Brasil, me ha parecido la mayor tortura que ha recibido un gran equipo en tiempo. A priori a mí me parece un buen cruce también, pero esto es a priori. Luego, el parquet y la pista, al igual que los jugadores, son los que mandan. Principalmente. Así que bueno, me parece a mí realmente un buen cruce a priori. Chicos, lo dicho, vamos a hacer ahora un mínimo break en el camino, ¿vale? Mínimo break, nos vamos a Twitch, ¿vale? Veniros todos a las 8 en punto, estoy ahí con vosotros, seguimos hablando de todo lo que tiene que ver con la actualidad del mejor equipo del mundo y vamos hablando de más cosas, mercado de invierno, nombres propios, de lo que os apetezca, porque otra cosa no, pero este canal es versátil, aquí hablamos absolutamente de todo, así que os espero allí, espero que me estéis siguiendo, voy a pasar lista. Porque voy a ver si me estáis siguiendo, tío. Bueno, un seguidor más. Bueno, no pasa nada, chavales. Poco a poco os iréis sumando también a Twitch, ¿eh? Poquito a poco. Oye, que yo entiendo. Nos vemos ahí ahora, ¿vale? A ver qué pasa con Ceballos. Sí. Sobre todo que termine bien la temporada y luego ya lo iremos viendo, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias. Miembros del canal, gente que llegáis nuevos, veteranos, noveles, como dice el himno. Muchísimas gracias y ahora nos vemos aquí. Ahí os lo pongo de nuevo, ¿vale? Para que no os despistéis. A las 8 empezamos allí, en Twitch. Chao, chao. A la Madrid, chicos. Nos vemos ahora.